conocer pues la forma geométrica de una distribución de corriente. Vamos a ver hoy los fundamentos de la... Bueno, vamos a ver primero, vamos a ver intermediamente, vamos a hacer un último ejercicio que creo que es de los más elaborados que he visto del uso de la ley de Biot-Savart para el cálculo de un campo magnético. Y de hecho también introduce otro tipo de fenómenos en los cuales también se produce un campo magnético, que es cargas en movimiento, pero de una manera extraña, ¿no? O sea, hasta ahorita habíamos pensado que existe algún otro mecanismo por el cual hacemos fluir o corre, mover cargas eléctricas y entonces eso por eso una corriente. Y nosotros simplemente consideramos que esa corriente ya existe, está generada por, de hecho, una diferencia de potencial entre los alambres, pero eso es algo que nosotros no nos ha interesado, o sea, no es de nuestra incumbencia, para nosotros ya existe esa corriente. Pero hay otras maneras de generar también cargas en movimiento y por lo tanto un campo magnético. Em, Eso va a ser relevante cuando veamos al final también sistemas de referencia y transformaciones de sistemas de referencia y notemos algo muy particular sobre las transformaciones de Galileo y las transformaciones de Lorentz en cuanto a campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Entonces este es también similar en ese sentido. Este es una esfera. Consideren una esfera de radio R mayúscula que gira con frecuencia W. Tiene una carga uniforme ρ, que es una densidad de carga volumétrica. Es decir, es un dieléctrico que a como lo construimos, como fue generado o a través de algún mecanismo adicional, tiene una densidad de carga volumétrica constante, está cargado eléctricamente y gira. Entonces, lo que nos interesa es calcular campo magnético en el centro de la esfera. Este es un problema interesante porque nos plantea la posibilidad de que una carga, una densidad de carga eh, fija, es decir, como dijimos, esta carga, este sistema o este cuerpo no tiene una corriente, no hay cargas eléctricas en movimiento, más bien es todo el cuerpo el que con las partículas fijas. Y claro, ahorita nos vemos. Ahorita en un ratito abajo. A ver cómo van. Entonces, debido a esa carga, o sea, densidad de carga constante, cuando yo la pongo a girar, que es a través de un eje cualquiera, como la esfera tiene una simetría muy particular, pues da igual de qué lado le esté girando. eh, la pongo a girar con respecto al centro y yo ahí, cada pequeño elemento infinitesimal de carga aquí, está moviéndose con la misma frecuencia, ¿no? En la misma dirección. Entonces, yo veo de manera efectiva que de hecho hay una corriente eléctrica. Sí, es decir, hay electrones que se están moviendo dentro del conducto, en el espacio. Si yo veo desde el punto de vista del sistema de referencia que está fijo en el laboratorio, yo lo que veo es cargas eléctricas en movimiento. Eso es una corriente, ¿sí? Entonces nos va a ejemplificar primero dos cosas, este problema. Una metodología bien que ya conocemos, pero bastante más compleja para el cálculo del campo magnético. Y segundo, pues que estas corrientes pueden ser generadas, como en este caso, a través de cuerpos en movimiento. Entonces, si revisan, no estoy, bueno, por cierto que no, como no he escogido todavía problemas de este tipo, yo he visto algunos de esos también, varios de ese tipo, en problemas en los libros. Así que es muy posible que para nuestro último parcial, donde vamos a ver ese tipo de cosas,
donde voy a evaluar ese tipo de cosas, hay este tipo de problemas, de cuerpos cargados uniformemente, pero que se están moviendo. Un ejemplo claro es cómo crear una corriente eléctrica en un conductor lineal. Yo supuse que el conductor en principio es un conductor, por lo tanto no tiene si tiene cargas libres están en la superficie del conductor, ya sabemos eso, pero en principio podría no tener cargas libres y, bueno, más bien las cargas libres son afectadas por una diferencia de potencial y se mueven en una dirección. Pero también yo podría haber supuesto y obtendría el mismo resultado que en lugar de que las cargas se estén moviendo, sea un cuerpo cargado, este alambre esté cargado y yo lo mueva en la dirección de la corriente del programa anterior. Y entonces si lo muevo de manera con la velocidad adecuada, puedo tener la misma corriente que en el otro caso. Eso es perfectamente válido y de hecho encontraríamos resultados equivalentes. O sea, si muevo de manera adecuada o a una velocidad adecuada el conductor, voy a generar un campo magnético equivalente al del conductor quieto con las cargas moviéndose dentro de él. Entonces, una equivalencia muy interesante de las transformaciones de referencia en sistemas eléctricos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a resolver este problema? Pues quiero calcular el campo eléctrico pues, aquí en medio, no en el punto central. Entonces, pues mi primera idea es obviamente, primero, aquí vamos a cambiar un poco de visión. No vamos a considerar por ahora el cuerpo moviéndose, sino vamos a pensar en un segmento de este cuerpo y ese va a ser mi segmento individual. Sobre ese segmento diferencial voy a calcular cuál es la corriente en ese segmento espacial está moviéndose debido a la rotación del cuerpo, ¿sí? Entonces, de hecho, este elemento infinitesimal ya lo conocemos, son anillos. Entonces, consideremos que la esfera está hecha por anillos de altura de X y ancho de R, lo cual pues me da de hecho mi sistema ordenado, ¿no? Entonces, y a ver si me sale bien el dibujo, tendría, eso sí lo quiero más delgado y de color negro. Tendría un anillo acá, después otro anillo, o sea, ¿no? Ok, y después este anillo tiene un ancho hacia arriba de X. Tengo la impresión que es el mejor dibujo que me ha salido hasta ahorita. Entonces, esto tiene ancho de X y tiene altura, perdón, de X y tiene ancho de R. Y este anillo en particular está a una distancia X del centro. Esas son mis variables porque yo conozco cuál es el campo magnético de un anillo. Ya lo habíamos calculado antes, ¿sí? Y pues este anillo también tiene un radio R. ¿Ok? Entonces, este anillo es un objeto así, o sea, piénselo así como una región del espacio en forma de anillo, que en principio o sea, está quieto en el espacio. Sin embargo, en este anillo, y debido al giro que hace el cuerpo, corre una corriente, se escucha muy raro, pero está bien, corre una corriente eléctrica de I. Este es mi elemento diferencial de contribución del campo magnético. La corriente generada por el giro en este anillo. Entonces,
La pregunta es ¿cuál es el valor de esta carga debido a ese giro? Ustedes lo pueden ver de varias maneras. Primero, una manera directa es pensar que, por ejemplo, voy a pintar aquí sobre esto, pero después lo voy a eliminar. Yo tomo un segmento de como un segmento de este anillo, también está quieto con el anillo. Como les comenté, el anillo está como quieto espacialmente, es una región del espacio. Entonces mi pregunta es, para saber cuál es la carga, pues yo puedo calcular cuánta carga está girando, pasando por esa región, ¿sí? Y en cuánto tiempo. Entonces yo sé que la corriente eléctrica es carga por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, si yo tomo esa región del espacio, voy a tratar de escribirlo así. Si tomo la región azul, quieta, encontraré que por esta región pasa Perdón. ¿sí? Pero ¿qué dice justo después de en este de giro, coma, entiende la palabra? A ver, ¿dónde? Es que se cortó un poco, Alberto. Giro. Ah, sí. Ah, corre, ¿no? Ajá. ¿Corre? Ah, ok, ok. Gracias, profe. Hoy estoy escribiendo particularmente feo. Pero es que estoy un tanto incómodo. Estoy aquí en mi oficina y entre la computadora y unas cosas que tengo aquí que no puedo mover, tengo poco espacio para la tableta. Entonces, si tomo esa región azul, encontraremos que por esta región pasa una carga, cierta cantidad de carga por unidad de tiempo, ¿no? Esto es justamente la corriente de I. Tengo un minuto. Ya. Entonces, esa es la corriente de I que yo quiero, que es mi corriente infinitesimal. Entonces, ¿cuánta carga pasa por mi anillo? Bueno, pues esta cantidad de corriente que pasa por mi anillo es toda la carga de mi anillo. O sea, ese anillo tiene una carga de Q debido a, que ahora vamos a calcular, de hecho, a partir de la densidad de carga, la densidad volumétrica de carga. Y esa cantidad de carga de Q pasa en un periodo T sobre esa superficie, sobre ese segmento azul, ¿sí? Entonces, eso me hace ver que eso es la corriente eléctrica. Yo para ponerlo en términos de las cantidades que tengo de mi problema, esto sería W por dQ entre 2pi. Esa es la corriente eléctrica que que atraviesa, bueno, que está llevando realmente mi anillo infinitesimal de altura de X y de ancho de R. Entonces, nosotros, si ya conocemos la corriente que lleva este anillo, pues ya puedo calcular la componente del campo magnético debido a este anillo. Nosotros ya la conocemos. Es mu0 por R cuadrada por la corriente que es de I entre 2 por X cuadrada más R cuadrada a la 3 medios. Esa es la contribución al campo en el centro
por la corriente de I. Que es la misma expresión que habíamos encontrado antes, aunque posiblemente en esa ocasión utilizamos, creo que utilizamos Z tal vez para definir esa distancia entre el centro y en nuestro punto de interés. Pero bueno, o sea, con los cambios de variable que se requieren para este problema en particular, este debería ser el campo, ¿sí? Entonces, la carga contenida, o sea, ¿cómo calculamos ya específicamente de I? Entonces, pero esta cantidad de Q sería ρ por el volumen de nuestro anillo. Entonces sería ρ por 2pi por r, que es la circunferencia, por el ancho de r, por la altura de x. Entonces es el volumen total de mi anillo infinitesimal, ¿sí? Y más aún, y además, como yo nada más, por cierto, se me olvidó decirlos, lo voy a dejar todos en términos de la carga total, y además, la densidad de carga total sería Q entre 4pi r al cubo. Entonces, ahora sí, mi expresión para el campo magnético debido a este anillo, nada más infinitesimal, sería ρ0, digo mu0, por ρ, por omega r al cubo, entre 2, bueno, no sustituí la ρ, perdón, 2 por x cuadrada más r cuadrada a la 3 medios, por dr dx. Profe, Sí. en la parte de la ρ, ¿se supone que divide la carga sobre el volumen de la esfera? Sí, ¿te acuerdas que la densidad de carga volumétrica es carga por unidad de volumen? Ah, ok. Entonces sería 4/3 de pi, profe. No. No, bueno, sí, pero yo el volumen de esta cosa... sí, perdón, tienes razón. Yo estabas aquí abajo, ¿verdad? Tienes razón, Alberto. Y de hecho lo tengo aquí también en mis notas, me lo pasé. Entonces sí, en efecto, la densidad de carga ρ sería la carga de toda la esfera entre 4/3 de pi por radio del cubo. Es el volumen de la esfera. Gracias. Entonces, esta es mi expresión del campo magnético. Y fíjense que para ese segmento apenas, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que sumar las contribuciones de todos los anillos. Ahí, nada más en la manera en la que yo escribí mi dq, noto de inmediato que cuáles son mis variables de integración, ¿no? Y parecería obvio, si quiero reproducir la esfera a través de anillos infinitesimales, pues tendría que primero barrer sobre coordenada X. Como esos anillos no tengo manera de girarlos como tal, sería complicado girarlos para reproducir todo, pues yo lo que empiezo es, por ejemplo, a una X, empiezo en R igual a 0, me expando hasta afuera, me subo un poco, empiezo en R igual a 0, me expando hacia afuera, me subo un poquito, y así voy barriendo en X y después en R, sumando contribuciones, ¿sí? Entonces, por eso mi integral debe ser una integral doble. Y por eso quería mostrarles este ejercicio, porque pues, es de los más elaborados que he visto, pues porque tiene una doble contribución, tiene una doble contribución de la integral. Tengo que integrar sobre el radio y también sobre la coordenada X para reproducir mi esfera a través de los anillos, ¿sí? Entonces, el detalle Profe, está... ¿Qué pasa, Alberto? bueno, le iba a decir que no me quedó muy claro la última expresión que llegó hasta el que tiene subrayada en rojo.
Ajá. No entendí muy bien las sustituciones ahí que hizo. Entonces, por ejemplo, mi DI, yo aquí lo tengo que es pi omega sobre por DQ entre 2pi, ¿sí? Entonces, eso Sí. lo meto acá y por eso acá sale por ahí la W, el 2pi por aquí, que se elimina con un pi de arriba, ¿sí? Ahora, no, de hecho me falta un pi, ¿verdad? Déjame ver. Sí, creo que por eso me confundía más. Sí, debo tener un pi faltante. Déjame ver, ¿dónde está? Entre 2pi. No, porque cuando meto DQ, este DQ queda aquí la ρ por la 2pi. Entonces este 2pi con este 2pi se eliminan. Oh, ya veo. Por eso queda aquí como era r cuadrada, ahora es r al cubo por esta r. Y queda el diferencial de dr dx y la ρ y lo de abajo queda igual. Ah, ok. Sí, profe, ya. Ya lo vi. Gracias. Entonces ahora lo único que nos queda es un problema netamente matemático, que es resolver esa integral. Y para resolverla tengo que contar los límites de integración. Pero hay un detalle, y eso es lo que también hace no trivial los límites de integración. ¿Por qué? O sea, los límites de integración sobre X son triviales, puesto que para reproducir mi esfera, pues tengo que ir desde X igual a menos R a X igual a R. Eso no es problema. El problema es la integración sobre R, porque la R mínima que tengo que integrar es cero. Cuando quiero hacer cada uno de estos a un X fijo, cuando quiero reproducir mi esfera, empiezo en R igual a cero y voy hacia afuera. El problema es que el límite de integración sobre R, o sea, el valor máximo de R al que tengo que llegar, R minúscula, de hecho depende de la X. ¿Por qué? Porque en X igual a cero, mi límite de integración va desde cero hasta R igual a R mayúscula, ¿no? Porque es la parte ecuatorial de mi esfera. Entonces, en la parte ecuatorial de mi esfera tengo que hacer crecer mi anillo desde R igual a cero hasta R igual a R mayúscula. Pero en cualquier otra región no llego a R mayúscula. Por ejemplo, en este anillo que está un poquito arriba, a una distancia X, no voy a llegar a R mayúscula, tengo que llegar a un R más pequeño, ¿sí? Para reproducir esto. Y en el límite, de hecho, en X igual a menos R mayúscula y R mayúscula, ahí de hecho mi límite es extraño porque empiezo en R igual a cero y ese es mi R máximo. Eso matemáticamente no tiene ningún problema, ¿sí? Son contribuciones infinitesimales, así que ese límite está correcto. Entonces los límites de integración sobre X son triviales, puesto que van de menos R a R, pero el límite, bueno, de los límites de integración sobre este R son más difíciles, puesto que el R máximo es mi límite de integración superior, depende de X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco ese límite? Yo lo puedo sacar de esta manera. Ahora veo mi esfera de canto, digamos, y mi R máxima, si yo tengo el centro acá, y estoy analizando en particular cierto anillo que está a una distancia X hacia arriba, en yo tengo, si lo estoy viendo así directamente de canto, este es mi anillo, ¿sí? Este es anillo con R máximo.
Y de hecho, esto sería R máximo. Y de aquí yo puedo ver que mi R máxima es como x cuadrada más R máxima es igual a R cuadrada. Entonces mi R máxima es igual a R cuadrada menos X cuadrada, raíz cuadrada. Y por lo tanto, mi campo magnético total vendría desde X igual a menos R a R y mi integral desde R igual a 0 hasta la cantidad R cuadrada menos X cuadrada raíz cuadrada de mu 0 rho omega entre 2 por R cúbica de R de X entre X cuadrada más R cuadrada a la 3 medios. Y ese en principio ya es una integral que puedo resolver. ¿Por qué? Pues es una integral doble. Primero integro sobre este R y después integro, va a quedar una función nada más de X y después integro sobre X. Y obtengo mi campo magnético total. Voy a mover esto, el anillo. Y como ya puse esto, entonces este es. Entonces lo que es R máxima es este segmento. Entonces vean lo que ya es una integral, o sea, como tal ya es algo matemático, ya no tiene que ver con física, pero nos da nuestro resultado final. ¿Alguna pregunta de este procedimiento hasta aquí? Porque todo lo demás es netamente matemático. Para no perder mucho, porque de hecho es una hojita de integrales, porque si hay que andar jugando con cambios de variable y todo eso. Nada más pues para no perder muchísimo tiempo en esta parte, incluso, o sea, esta cosa la pueden meter a Wolfram directamente, y se los daría. Nada más les voy a indicar cómo se haría, pero antes de eso, por favor, coméntenme si se entendió este problema. Al menos, o sea, hasta aquí que ya es netamente matemático el asunto. ¿Todo bien? Profesor, yo sí me quedé con la duda del último límite de R max. Usted lo vio como, por así decirlo, una proyección horizontal, ¿verdad? Sí, digamos que la imagen que tenemos ahí en la última línea a la izquierda ves visto el anillo de canto, directamente de canto. Entonces esa línea, la voy a poner roja. Esta línea que está acá es de hecho uno de justamente este anillo de que estoy analizando, visto de canto. Entonces lo que único que quiero conocer es cuál es su radio máximo. Entonces cuando lo veo de canto, pues encuentro ese triángulo entre el radio R, X y mi radio máximo. Y entonces por Pitágoras encuentro que el radio máximo depende de X, lo cual está correcto. Y de hecho los límites son correctos. Si hago X igual a 0, ¿cuál es mi radio máximo? Pues es R. Pues como habíamos dicho, ¿no? En X igual a 0, mi radio máximo es justamente el radio de la esfera, ¿no? Y si escojo X igual a R, yo tengo que el radio máximo es igual a 0. Queda un minuto. ¿Sí?
Chicos, un favor. Miren, tengo un estudiante que requiere mi atención, 3 minutos. Entonces aprovechamos esto para un descanso nada más de unos cuantos minutos. Analicen esto, síganlo pensando y ahorita regreso y vemos esta parte. ¿Les parece? Sí, profe, Ok, no se Sí, profe. preocupe. profe, con Bueno, calma. genial. Gracias, chicos. Entonces nos vemos en un ratito.
Hola chicos, ya regresé. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Gracias. Entonces, ¿ninguna duda? ¿Todo bien con respecto a este problema? Al menos hasta aquí. Bueno, entonces, el truco para resolver este integral es hacer este cambio de variable. Voy a hacer un cambio de variable como b igual a x cuadrada más r cuadrada. Con eso db sería 2r de r. Y r cuadrada sería b menos x cuadrada. Y entonces esta integral termina escribiendo así. X igual a menos r a r. Y ahora nuestra variable va sobre b. En b, los límites de integración son si r es igual a 0, b es igual a x cuadrada. Y si b es igual a toda esa cantidad, bueno, perdón, si r es igual a r cuadrada menos x cuadrada, ustedes notarán que b termina en r mayúscula cuadrada. Entonces eso sería mu 0, rho omega entre 2 por b menos x cuadrada entre 2b a la 3 medios db de x. Entonces esa integral sí la podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque es una integral sobre b, perdón. Cuando van a salir dos términos debido a esta resta. El primer término va a ser b a la menos 1 medio. Y el segundo término va a ser b a la menos 3 medios. Porque para la integral de b, esta x cuadrada de hecho es constante. Por el cambio en el límite de integración que hice. En el cambio de variable que hice. Entonces eso me va a eliminar esa variable. ¿Sí? Y entonces el resultado va a ser algo como esto. Después de hacer esa primera integral, me queda ya nada más la integral sobre x. Y la integral sobre x termina 2 mu 0 rho omega entre 4 por la integral desde 0 hasta r. Encontré de hecho que mi integral dentro del integrando, cuando ya nada más lo dejo en términos de x, es simétrico, así que puedo cambiar el límite de integración desde menos r a r, de 0 a r y multiplicar por 2. De hecho, por eso sale ese 2 que está ahí. Por, ya nada más queda 2x cuadrada entre r menos 4x menos 2r de x. Esa integral, esa sí ya es trivial. Me queda por ahí un x cúbica sobre 3, un x cuadrada sobre 2, y el otro, pues es una constante, 2r, así que nada más queda x. Así que cuando evalúe todo, me va a encontrar, cuando evalúe los límites entre 0 y r, va a salir 2 mu 0 omega w entre 4 por 2r cúbica sobre 3r. Estoy poniendo los resultados así como de la integral directamente para que se den cuenta que esto, de hecho, son una suma que sí puede hacer. Todo es r cuadrada a final de cuentas. Entonces ya esto sale mu 0 rho por omega por r cuadrada sobre 3. Y si sustituyo los valores de la rho en particular, encuentro ya mi resultado final, mu 0, la Q mayúscula, la frecuencia angular entre 4pi r. Y en la geometría que escogimos, si se acuerdan, debido a la manera en la que está girando mi cuerpo, tengo una corriente en esa dirección, en la misma dirección de W. Entonces eso hace que este campo magnético esté dirigido hacia arriba. Es algo que ya, de hecho, lo obvié en la parte de la magnitud, de la contribución del anillo al campo magnético, mi dB. Entonces ese dB ya desde ese momento estaba dirigido hacia arriba, ¿sí? Entonces todo el tiempo lo estuvo, eso nomás era la magnitud, la dirección ya la conocía de alguna manera, ¿sí?
Entonces, ¿ven? Ese resultado es interesante porque fíjense cómo ahí está metida la carga y la frecuencia angular, es decir, entre más rápido gire la esfera, la magnitud del campo eléctrico, del campo magnético va a ser mayor, lo cual pues será de esperarse porque mientras más rápido gire la esfera, eso implica que cada uno de esos anillos infinitesimales transportan más corriente, ¿no? Porque hemos dicho que la corriente de hecho era proporcional a la frecuencia angular, porque de esa manera más corriente pasa en un segmento fijo del espacio. Entonces pasan más electrones por unidad de segundo, ¿sí? Que esos electrones, como dijimos, están fijos en la esfera, pero es la esfera la que está rotando, ¿sí? Entonces es un resultado particularmente simple, considerando la complejidad del problema, y pues un poco sí la integral, porque la integral es interesante, me pareció que era bonita por los límites de integración. Y les digo, lo demás, realmente nada más fue hacer el cambio de variable adecuado, ya también con las herramientas con las que cuentan, hacerlo numérico, o, bueno, o sea, de evaluarla con algún programa. Eso pues ya es parte nada más matemático del asunto. ¿Alguna pregunta, perdón, sobre este problema? Creo que no, profesor. Tenía una pregunta respecto a la clase, nada más, particularmente. A ver, sobre la clase. Te- Sí, o sea, nada más quería saber si íbamos a poder resolver algunas dudas de los problemas que se Ah, nos... Bueno, los problemas de la tarea, profe. sí, claro, o sea, pues, estoy a la espera que me digan. Ustedes no me dicen, pues yo me sigo, ¿no? Entiendo que no hay preguntas y por lo tanto me sigo. Entonces, Mm, bueno, como ya terminamos este problema, si quieren, entonces, dedicamos pues lo que queda de la clase para eso, ¿no? Yo pensé que, como ya vi que había muchos de ustedes ya habían entregado, tareas, yo pensé que ya estaba todo listo. A ver, ¿quién tiene preguntas aparte de... Bueno, empieza tú si quieres, Alberto. excelente, profesor. Sí, bueno, de hecho, hay un problema común que hemos estado discutiendo entre nosotros y es el problema 51 del capítulo 29 del Serway. A ver, déjame, saco aquí el libro virtual, Serway. Ah, ¿en qué página está? Eh, en el libro virtual, si no mal me acuerdo, está como por la 220 en la del PDF, pues. Ok. Si es la misma que la mía, ¿verdad? Si no, pues a lo mejor no. A ver, entonces el 29, ¿qué? Capítulo 29, problema 51. Entonces, el programa es un alambre de densidad lineal, se coloca sobre una superficie horizontal que tiene un coeficiente de fricción cinética de 0.2. El alambre conduce una corriente de 1.5 hacia el este y se desliza orientacionalmente hacia el norte. ¿Cuál es la magnitud y la dirección del campo magnético más pequeño que provocará que el alambre se mueva de esta manera? ¿Sí es ese, Alberto, o no? Sí, profe, exactamente. A ver, ¿cuál fue tu mecanismo de abordar el problema? Ok, bueno, hice un dibujito y dibujé la mesa horizontal normal y el alambre lo dibujé alineado con el eje que va del oeste al este. Ok. No sé cómo describirlo. Bueno, creo que sí, ajá, así. No sé, Entonces, no sé si lo tienes ahí virtual como para que lo muestres o seguimos a pensando ver, en tu imagen. es que imagine que lo ve desde arriba, que ve desde Ok, arriba un rectángulo, ok. que ve desde Ajá, esa arriba es un la mesa, ¿no? rectángulo. A Ajá, y ver, la déjame. base mayor está abajo. Bueno, los lados más grandes están abajo y arriba, y los Déjame. lados más chiquitos a los lados. A ver, déjame ver si lo voy a tratar de dibujar, ¿va? Sigues viendo Ajá, mi pizarra, ¿verdad? sí. Entonces esta es la mesa. Da igual.
Exactamente. ¿Tu conductor en qué cómo lo tenemos? Entonces, bueno, o sea, el norte sería pues hacia arriba, el norte, y los puntos cardinales pues estarían así normales, Sí. norte, sur, este y oeste. Ujú. Y el cilindro o el alambre lo coloqué, este, así como dibujó esa línea negra. Ok. Ándale, así lo dibujé, yo el alambre. Ajá. Entonces, lo que dice el problema es que eh, por un campo magnético, el alambre va a deslizarse horizontalmente hacia el norte, o sea, hacia arriba. ¿El campo Y ya. magnético qué configuración tiene? Dice que, bueno, el campo magnético dice que nosotros tenemos que determinar tanto la magnitud como su dirección. A ver, un alambre de serie. Ok. Entonces, a ver, ¿en qué dirección? La pregunta es, la fuerza magnética, ¿en qué dirección iría? A ver, según tú, dijimos que entonces en esta configuración va así, ¿no? Norte, sur, este, este y oeste, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces, supuestamente en el programa dice que la corriente eléctrica en qué dirección, ¿no? Hacia el este. La corriente eléctrica hacia el este. Ujú. Sí, esta es una corriente eléctrica I, ¿sí? Sí. Entonces, ahora tienes una fuerza de fricción, ¿no? A ver, la fuerza magnética, o sea, esta corriente genera un campo magnético, ¿no? A ver, el alambre conduce una corriente hacia el este, ¿sí? ¿Cuál es la magnitud y la dirección del campo magnético más pequeño que provocará que el alambre se mueva de esta manera? A ver, es que como que no entiendo la pregunta. Un alambre. ¿Cuál es tu impresión sobre este problema, Alberto? Es que se supone que, bueno, por lo que yo entendí, hay una fuerza que hace que el alambre se mueva hacia el norte. O sea, la fuerza magnética se dirige hacia el norte, Ah, ok, horizontalmente. o sea, hay otro campo magnético adicional, ¿no? Pues es que bueno, si no mal, bueno, yo lo entendí como de que nos dieron la dirección de la fuerza magnética y como ya tenemos la dirección de la corriente, pues usando la regla de la mano derecha podemos determinar la dirección del campo magnético. Yo no estoy seguro porque, velo de esta manera, si la corriente eléctrica, o sea, este conductor conduce esa corriente eléctrica, ¿no? Esa corriente eléctrica, como dices, genera un campo magnético, ¿sí? Pero yo creo que más bien este problema está en la sección no de campo magnético debido a una corriente eléctrica, sino de fuerza sobre una corriente eléctrica. No sé si me di a entender. O sea, directamente dentro de las secciones que nosotros vimos, también estaba el de la fuerza entre la fuerza que siente un segmento de corriente L debido a un campo magnético externo. ¿Sí te acuerdas? Y ese segmento, pues lleva una corriente dada, ¿no? Entonces yo creo que más bien el problema se trata de preguntar esto es una corriente, está ahí, hay un campo magnético y lo que queremos saber es cuál es la magnitud y dirección del campo magnético más pequeño que hará que el alambre se mueva en esa dirección de manera mínima. ¿Sí, Alberto? Ah, más o menos, profe. O sea, piénsalo de esa manera. No, no pienses en la generación del campo magnético. De hecho, ¿te acuerdas que la parte tal vez la confusión viene un poco en el sentido de que ya estábamos viendo metodologías para calcular el campo eléctrico, digo, el campo magnético de una distribución de corriente. Pero recuerden, esto es de lo anterior.
lo que va a venir en el problema, que en el examen, que era esta ley de Biot-Savart, ¿no? O sea, la ley de Biot-Savart no viene en el examen. Entonces, ¿qué vimos antes que esto? Lo que vimos es que si tengo un campo magnético externo, entonces existe una fuerza sobre el alambre conductor, ¿sí? Déjenme recordar. ¿Y se acuerdan que esa ecuación era fuerza igual a la corriente por L cruz B? Donde esa L, la voy a escribir. Esta fuerza sería I por L cruz campo magnético. Donde se acuerdan que L era un vector en la dirección de I con magnitud largo del segmento conductor. ¿Sí, Alberto? Sí, profe. Entonces, la pregunta en ese caso es más bien, ¿esto cuál es? Para que este cuerpo, este alambre conductor que tiene una fuerza de fricción sobre esta mesa, logremos hacerlo mover. ¿Va? Sí. Entonces Profe, queremos saber eso. ¿Cuál es el campo magnético que me va a hacer mover mi conductor? Perdón, alguien abrió el micrófono, pero no me di cuenta quién fue. sí, yo, profe. ¿Qué Aquí. pasó, Luis? Sí. Bueno, yo también tenía una duda respecto a este problema. Yo lo traté de hacer así como lo plantea usted, pero llegué a una conclusión muy diferente a la que llega el libro en ese mismo problema. Porque pues, básicamente lo que yo propuse fue pues que esta fuerza que experimenta el alambre, eh, ¿en qué momento iguala a la fuerza de fricción? No sé si es eso correcto. Yo creo que vas Este, bien. ajá. Si quieren podemos un poco plantearlo un poco diferente, y vemos si hay algún fallo o sea, para guiar, por ejemplo, a Alberto, porque andaba, confundido con la manera de resolver el problema, y para ver si Luis en algún momento encuentra si hay algo que tu argumento estuvo incorrecto, ¿no? Ujú. Entonces vamos a cambiar un poco, yo creo que aquí convendría, fíjense que el campo magnético debe ir en una dirección muy extraña con respecto a esto. ¿Por qué? Porque yo tendría que tomar L, que es la dirección de la corriente, hacer un producto cruz con el campo magnético, que de hecho tendría que tener una componente en la dirección metida a nuestra hoja. ¿Por qué? Porque si yo tomo cualquier campo magnético, por ejemplo, en esa dirección, hacia arriba, pues lo que voy a crear es, si hacen L, que está en la dirección del campo magnético, cruz cualquier componente que esté sobre nuestra mesa, o sea, un campo magnético que nada más esté sobre la mesa, arriba o hacia abajo, da igual, pues les va a dar una fuerza hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí lo ven? Hagan L cruz, por ejemplo, supongan por un momento que vamos a poner un campo magnético en esa dirección. Ahí está mi flecha. Lo voy a poner así. Imagínense que este es mi B, por suponer algo. Entonces, si hacen L, que está en la dirección del campo, cruz B, pues la fuerza magnética va hacia arriba. Entonces va a levantar el alambre. No la va a mover, ¿sí? Lo mismo si hago L cruz B, cuando B está en la otra dirección. Lo va a empujar hacia abajo. Entonces eso implica que este campo está mal. Debe tener una componente que sale de nuestra hoja para que la fuerza magnética tenga pues alguna componente en la dirección, en particular la dirección hacia el norte, ¿no? Porque queremos que nuestro problema, si no me recuerdo, dice que
se coloca sobre una superficie horizontal, se desliza horizontalmente hacia el norte, ¿ok? Entonces necesito que la fuerza magnética esté en esa dirección. Entonces, eso complica un poco el dibujo. Entonces, vamos a hacer un pequeño cambio en nuestro dibujo. Vamos a poner, por ejemplo, que nuestra mesa está acá. Ay, la voy a poner también de color rojo para que se identifique que es nuestra mesa. ¿Sí? Ahora, mi conductor está acá. Lo voy a poner muy pequeñito. ¿Sí? Y, por ejemplo, imagínense que estoy viendo esto. ¿Cuál será lo mejor? Pues tal vez así. Es decir, que la corriente eléctrica está saliendo de nuestra pizarra. ¿Sí? Ahora la pregunta es, o sea, esto sería norte y sur, y pues la corriente eléctrica me indica que yo estoy viendo esto desde del este hacia el oeste, ¿no? Metido dentro de nuestra hoja. Ahora, yo tendría que tener un campo magnético, no sé, vamos a pensar. Tendría que ser, yo creo que como en esa dirección, o sea, metido, para que en esta configuración, ¿en qué dirección iría la fuerza magnética? Tendría que ser L, que sale de la pizarrón, cruz B. Pues iría hacia acá la fuerza magnética. ¿Sí? Esto sería, de hecho, un triángulo rectángulo. Entonces, esto sería la fuerza magnética. Y fíjense que esa fuerza magnética sí va a jalar, digamos que si no hubiera fricción, jalaría a mi cuerpo hacia la derecha, hacia el norte, como yo quiero, ¿no? Sin embargo, pues existe una fuerza adicional, que es la fuerza de fricción que se opone al movimiento. Entonces, esta es la fuerza de fricción, cuya, pues, expresión ya la conozco, ¿no? Eso debería ser, el coeficiente de fricción por la normal. Y la normal no es el peso, porque la fuerza magnética que también está levantando ligeramente mi cuerpo hacia arriba. ¿Ok? Pues si ya quisiera ver si ya lo veo desde el punto de vista de un diagrama de cuerpo libre, tengo el peso para acá y la normal para allá. Sí, entonces esto sería M por G. Uy, ese sí no me salió. ¿Por qué quiero hacer esto? Así. Y esa es la normal. Entonces, yo creo que con eso podrían plantear el diagrama de cuerpo libre para determinar cuál es la fuerza, la magnitud del campo magnético mínimo para hacer que esto se mueva. Y eso lo calculan, pues, poniendo primero la condición vertical, pues es la de siempre, ¿no? Si no queremos que se levante de la mesa, pues esas fuerzas deben igualar cero. Y lo que también debe de igualar cero es las componentes la suma de las fuerzas en Y. La suma de las fuerzas en Y también debe ser cero para que nuestro cuerpo se mueva a velocidad constante, digamos, y es la fuerza mínima, o sea, el campo magnético mínimo para poder sobrepasar la fuerza de fricción y hacer que mi alambre se mueva en la dirección norte. ¿Mm? Aunque un campo magnético en la otra dirección también serviría. Creo que hay un poco de ambigüedad. Si quieren pueden empezar con una geometría como esta, que va a dar el resultado. Y ahí les dejo la tarea de qué pasa si ahora el campo magnético, en vez de que apunte hacia adentro de la mesa, apunta hacia arriba. Déjame pensar. Pues se movería hacia el sur, ¿no, profe? Si apuntara para la otra dirección. No, pero me refiero a que el campo magnético apunte hacia acá.
Ah, claro, tiene razón, sí, por supuesto, porque entonces en ese caso la fuerza magnética va a la izquierda, tiene razón. Entonces esta es la configuración correcta. Sí, eso es, tiene razón, se iba a mover en la otra dirección. Ujú. Es que estoy pensando que debe haber Profesor, alguna. ¿Sí? bueno, yo tengo como la pregunta de ¿por qué no podemos escoger B, el campo magnético, perpendicular a la mesa, tal que la fuerza magnética sea paralela a la superficie de la mesa? Es decir, que pongamos el campo magnético en la dirección del peso, ¿no? Sí, Ok, esa es una pregunta interesante. Eh, yo creo que es una buena pregunta para evaluar eh, por esta razón. Eh, una componente en la dirección del campo magnético en la dirección del peso, como dice su compañero, en efecto haría que directamente esa fuerza esté peleando con la fuerza de fricción y empuje a la derecha, ¿no? Sin embargo, el tener una fuerza hacia arriba es benéfico. ¿Por qué? Si tengo mi fuerza, tengo mi campo magnético hacia abajo, mi fuerza, como dice el compañero, va hacia el norte directamente y tengo que luchar contra una fuerza de fricción que es igual, directamente igual, al coeficiente de fricción por la normal. Y la normal, en ese caso, como la fuerza magnética no tiene componente vertical, es enteramente el peso. ¿Sí? Si pones un campo magnético en esta dirección, tienen una ventaja. Tienen la ventaja de que la fuerza magnética tiene una componente vertical, lo cual reduce la normal. Y como reduce la normal, la fuerza de fricción es menor. Entonces yo creo que se podría demostrar, y no sé si sea parte de lo que pregunta el programa, yo creo que no. O sea, el argumento de ponerlo así es este. Es más eficiente tener esto así, porque entonces mi fuerza magnética tiene una componente normal, lo cual reduce la normal, lo cual reduce la fuerza de fricción y por lo tanto reduce la magnitud del campo magnético mínima para hacerla mover. Y eso lo podrías demostrar, yo creo que Alberto. O sea, si ya tienes esta geometría, calcular el campo magnético con cierto ángulo, buscar cuál es el ángulo mínimo y todo eso, que de hecho va a incluir un proceso de minimización. Eso es parte también del problema interesante. Tendrían que mover esta fuerza magnética a cuál es el mínimo dependiendo del ángulo. O sea, de hecho, no nada más es plantear las ecuaciones de Newton, sino ya que tienen la ecuación de Newton, calcular la fuerza magnética en función del ángulo y les va a quedar en principio nada más en función, exactamente, la fuerza magnética va a estar nada más en función del ángulo. Tienen que buscar el mínimo, la minimización de esa fuerza para poder cumplir con la misma condición, que de hecho, como ya en sus ecuaciones de movimiento ya van a proponer que la fuerza magnética, que la suma de las fuerzas va a ser cero, pues esa fuerza que depende del ángulo ya trae esa condición. Entonces lo único que buscan es cuál es el valor mínimo de esa fuerza y va a ser un proceso de minimización a la cálculo diferencial, ¿sí? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, Alberto, con el hecho de que una componente vertical es deseable porque reduce la normal, lo cual reduce la fuerza de fricción. ¿Sí? ok, profesor, ya lo veo más claro entonces. De Es que hecho, yo cuando hice el problema, ajá, dime. bueno, cuando yo hice el problema, pues sí consideré el campo magnético totalmente perpendicular a la mesa. Claro. No, no, yo creo que sí te ayuda eso. Y de hecho es algo que no recuerdo. Tengo la impresión de que medio se demuestra en mecánica clásica. No puedo tener completamente la certeza, pero tengo la impresión de recordar un programa en el que puede, eh, se puede demostrar que una fuerza, imagínate, o sea, en ese caso esta fuerza de magnética es generada por el campo magnético, ¿no? Pero bien que puede empezar en un objeto, un cuadro, o sea, así un cubito, en una mesa con cierta fuerza de fricción, y ustedes alando directamente con o sea, con una fuerza mecánica, el cubito.
Y también se puede demostrar ahí que es más eficiente alar el cubito con cierto ángulo con respecto a la horizontal. Y de hecho tampoco ponerlo muy vertical es contraproducente. ¿Por qué? Porque conforme más ángulo la fuerza con la que están alando el cuerpo, la componente en la dirección X se va reduciendo conforme aumento el ángulo. Pues hay un equilibrio muy gracioso que de hecho no es 45 grados, si no mal recuerdo, no lo es. De hecho depende del coeficiente de fricción. Hay un equilibrio en el que utilizo la fuerza mínima para hacer mover este cuerpo. Y eso es un equilibrio entre tener componente horizontal para realmente contrarrestar la fuerza de fricción y tener una componente vertical para reducir la normal y reducir la fuerza de fricción. Entonces, este es justamente de ese tipo y por eso creo que en el Serway lo ponen como problema de repaso, en el sentido de que, pues, tiene una componente de mecánica clásica importante, ¿no? Porque es este diagrama de fuerzas y todo eso, pues, para que no se les oxide mecánica clásica. ¿Sí, Alberto? Sí, profe. Sí. Está bonito el programa. Ya no me acordaba sobre él, pero está interesante. Y creo que es de los más complicadillos de la parte de campo magnético, de fuerza magnética, ¿no? Porque pues la parte de electrostática, pues ya son muy similares al tipo de problemas que ya conocemos, porque pues la metodología es idéntica, ¿no? La del cálculo del potencial eléctrico, dada la distribución de carga, pues las metodologías son idénticas a cuando quiere uno calcular, incluso desde la fuerza de Coulomb, un poco más adelante el campo eléctrico, ¿no? Es siempre dividir esto en su elemento infinitesimal y poder expresar la distancia a nuestro punto de interés con alguna variable que sean ustedes capaces de variar para poder sumar contribuciones y poder, digamos que describir geométricamente todo su cuerpo. ¿Sí? Entonces, estos son ligeramente diferentes, y yo creo entonces, ya que lo veo, yo creo que estuvo bien, poner esta sección aquí dividida, porque como ven, lo que estamos, ahorita analizando, que son el campo magnético, la ley de Biot-Savart, a final de cuentas, es lo que viene en nuestro siguiente parcial de inicio, pues ya requiere como cierta introducción de este tipo de cuentas de productos vectoriales. Entonces yo creo que es una buena introducción para nuestros casos más adelantados, donde vamos a ver ley de Faraday en particular. Ley de Ampere es como nuestra ley de Gauss eléctrica, es decir, nos va a dar una metodología para el cálculo del campo magnético a través de ciertas simetrías y pues así, como lo que encierra nuestra superficie, ¿no? Entonces, yo creo que son ese tipo de problemas más complicados porque tienen una metodología diferente de lo que ya habíamos visto. Entonces, no quiero continuar más para no arruinarles la sorpresa del resultado, pero no sé si Luis, que habías analizado y parece que no te dio el mismo resultado, pues no, o sea, no lo he hecho como tal, recuerdo la solución de este tipo, pero no he hecho las cuentas hacia abajo. ¿Cómo ves? ¿Hay algo que tal vez no consideraste y por lo tanto no te daba el mismo resultado? Sí, profe, pero lo que no consideré fue que la fuerza tuviera un ángulo respecto a la horizontal. Así como lo planteaba Núñez, también yo la consideré pues directamente en dirección norte. Claro, está bien. No, pues digo que les digo que sí es más eficiente y se puede demostrar que es más eficiente, que requieren un campo magnético menor o de alguna manera una fuerza magnética cuya magnitud es menor. Está bonito el problema. Entonces espero que échenle ganas para que salga, porque sí incluye varias cosas, ¿no? Incluye esta expresión de la fuerza sobre un conductor debido a un campo magnético externo, incluye según la ley de Newton y hasta incluye algún proceso de minimización a la cálculo diferencial. Entonces, sí es un muy buen repaso de 3 materias de un solo golpe, lo cual está genial, ¿no? ¿Algún otro problema? Creo que este es de los más elaboradillos que me pareció, recuerdo haber escogido, ¿verdad?
Yo tengo otro, profe, pero a lo mejor primero que mis compañeros pregunten. A lo mejor ellos tienen uno. Démosles micrófono a ellos si tienen alguna pregunta, si no regresamos contigo, Alberto. Bueno, profe, el 30.33 del RESNIC Me lo también busco porque también lo pues, fue un tengo aquí. poquito conflictivo porque la verdad no supe cómo plantear la situación. A ver, ese me lo busco. ¿30 y qué? 33. ¿De qué capítulo, perdón? ¿34? Ah, del 30. Ok, del 33. Esto más adelante. 30. Ok, ya lo encontré. 33. Entonces, si es el mismo que yo planteé, es potencial debido a un conjunto de cargas puntuales. Una carga puntual está fija en el origen de un sistema de coordenadas rectangulares y una segunda carga, menos 10, está en x igual a no sé qué y y igual a 0. El lugar geométrico de todos los puntos en el plano XY, cuando V igual a 0 es un círculo centrado en el eje X, como se muestra en la figura 33. Ok. Hay la ubicación X del centro del círculo y el radio del círculo. Es también un círculo equipotencial V igual a 5 volts. Ok, si era ese, perdón, Luis. Sí, profe. Entonces, a ver, déjame, voy a copiar la figura para que... ¿Me escuchan? Sí, profe, ya se le escucha. Mm, No sé qué le digo que de repente se suspende, pero ni siquiera la estaba tocando en la computadora. A ver, déjame ver si sigo conectado con mi... Ah, sí, el mirror sigue conectado. Pues voy a regresar a compartir mi pantalla. Ya están viendo mi pizarra, ¿no? Sí, ya se ve. Regresé. Acabo de encontrar un fenómeno muy interesante. Cuando pongo mi tableta sobre la computadora, tiene su clip magnético y eso se suspende la computadora. No sé, está muy gracioso. Y el problema es que ya no puedo compartir mi pizarra. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí se le escucha. O sea, ¿tiene algo extra la tableta? Pues la funda, que es magnética. Qué curioso. Ya se ve la pantalla. Genial, gracias. Es un fenómeno magnético interesante. Después experimentaré con él. Entonces, déjenme ver. Según la imagen, yo lo que tengo son dos cargas en un eje coordenado. A ver, ya voy a empezar a copiar. Casi vuelvo a poner la tableta sobre la computadora. Entonces tengo un sistema coordinado así. Ujú. Según el dibujo del libro, esto es X, esto es Y. Aquí tengo en X igual a 0, tengo una carga Q1, que creo que esa es la de 6
cargas elementales, ¿verdad, Luis? Sí, profe, así es. Y después tengo otra carga Q2 acá, que es una carga negativa, que tiene -10 cargas elementales. Entonces, resulta que los puntos que tienen potencial 0 forman un círculo, por ahí. Según el problema está centrado en el eje X, es decir, este es su centro, X del círculo, y tiene radio R. Entonces estos son los puntos con B igual a 0. Entonces te pide, de hecho, encontrar ese punto. ¿Cuál es el problema, Luis? Bueno, no, la verdad no supe cómo llegar a una conclusión que fuera coherente. O sea, lo que yo pensé fue, voy a plantear los potenciales dada cada una de las dos cargas, dependiendo de la distancia, ¿no? O sea, como se plantea. Y pues dije, en un punto a una distancia r de las dos cargas, ok, tal vez debía hacer eso, sí. Estos son las coordenadas XY. Y entonces, en principio, tú puedes calcular el potencial total como la potencial debido a 1 más el potencial debido a 2. Ajá, Y eso sería 1 entre 4 pi epsilon 0 por la carga 1, por la distancia entre ese cuerpo. En el caso de R1 es fácil, porque R1 sí. nada más es X cuadrada más Y cuadrada a la 1/2, ¿no? Ujú. Ese es un cuadrado, pero ya sé, es un cuadrado. Más 1 entre 4 pi epsilon 0 por la carga 2, y ahí está donde está el problema, porque ese vector R2 no es nada más X cuadrada más Y cuadrada, sino que lo tienen que poner en términos de la posición de mi cuerpo ¿no? Entonces, ese es lo que tienen que aquí, es todo el meollo del asunto. Calcular cómo se puede determinar esa distancia R2 en términos de, pues, lo que ustedes conocen, ¿no? Esta distancia, que la voy a poner A, por ejemplo, para un punto genérico X, Y del espacio, Ok, ¿sí? Entonces, cuando esto lo igualen a 0, deberían de encontrar una configuración de puntos X y Y. Y de hecho, les debería dar la ecuación de un círculo. de un círculo, ok. Y de ahí, pues, de hecho aquí, incluso luego se notaría que esto es justamente una ecuación. Y de ahí, de esa ecuación de círculo, ustedes pueden determinar entonces cuál es su eh, centro geométrico del potencial igual a 0, ¿no? O sea, cuando hacen Ujú. esa condición, es cuando ubican los puntos X, Y que tienen potencial igual a 0. Y en principio esta ecuación les debería dar una ecuación de un círculo, identificar de ahí el centro del círculo. Ah, ok, de acuerdo. Mi error fue pues que lo traté de dejar en términos del radio, no lo puse con las coordenadas, pero sí, ya lo veo. Tienes razón, profe. Sí. De hecho, el detalle tal vez es que la condición geométrica no va a ser trivial. O sea que van a tener que identificar de aquí estas posiciones. Ay, de hecho también les pide el radio, ¿verdad? Ah, sí, claro. No, entonces sí está correcto, perdón. Yo pensé que esta R era un dato que se especificaba y no es cierto. Dentro de esta condición van a asignar también cuál es ese radio. Y de hecho va a quedar en términos de Q1 y Q2 y la geometría, es decir, A nada más. Entonces, no quiero adelantarles más porque pues, es parte del trabajo, pero si se les complica, tienen el día completo para mandarme mensajes de dudas en el chat o directamente, como ustedes lo vean. ¿Sí? También está bonito ese programa, y es bastante geométrico, ¿no? Si ya se
yo creo que aquí viene todo el planteamiento, ¿no? En el poner esta cantidad de manera adecuada, geométrica, de acuerdo con esto, y pues la condición ya les da toda la solución. Lo demás es un tanto de álgebra y escribir todo de manera adecuada para que se note la forma de geométrica de un círculo, ¿no? Ay, está bonito. Bueno, creo que me gustaría dejarlo así, Luis, inténtale. Si tienes problemas, Sí, me dices. muy bien, profe, sí, lo voy a intentar. Con este Genial. planteamiento voy a ver qué sale, gracias. Regresamos contigo, Alberto. ¿O era ese problema en que también tenías dudas? Sí. A ver, Andrea, perdón. Perdón, es que yo también tuve duda junto con este Jackie sobre este, Ujú. pero ¿podría volver a explicar por qué pudo poner la Q1 sobre el radio? Pues porque ¿te acuerdas que el potencial eléctrico es 1 entre 4 pi epsilon 0 por la carga entre la distancia directamente? La distancia esa, ¿te acuerdas? Es la distancia entre tu carga y tu punto de interés, donde vas a calcular el campo, el potencial eléctrico. No sé si estaba diciendo campo eléctrico, perdón. Su potencial eléctrico. Entonces puse un punto genérico dentro del plano cartesiano con coordenadas XY. No significa que de hecho me estoy poniendo sobre eso. De hecho, yo creo que mi dibujo está mal, en el sentido de que tu primer condición es nada más en cualquier punto sobre el plano XY, genérico. No tiene que estar sobre este círculo imaginario donde quieren determinar ustedes, sino cualquier punto XY. Entonces, esa distancia R1 para el caso de la carga 1 es trivial. El punto es escribir de manera adecuada la distancia del punto de interés genérico XY sobre el plano a su carga Q2. Y ya esta condición de igualdad, esto estoy buscando. Fíjense que esto es una función, este potencial. Voy a poner escribirlo de esa manera. Esto es el potencial total en función de X y Y. Entonces, con la condición B total de X y Y igual a 0, encuentro los puntos X, Y, donde el potencial es 0. Parece obvio. Y en principio esa condición debería de poder escribirse como un círculo si manejan los términos de manera adecuada. ¿Sí, Andrea? Ya entendí. Gracias, profe. Genial. Sí, tal vez no lo expliqué muy bien. Y tal vez estaba diciendo campo eléctrico, pero estamos en potencial eléctrico. No, todo bien, solo me confundí en una parte, pero ya lo entendí Ujú. mejor. Gracias, Sí. profe. Entonces no quiero echarles a perder lo de encontrar esta ecuación, pero pues ahí geométricamente ya se nota, ¿no? Ok. Entonces creo que eso era sobre el problema que propuso Luis. Regresamos, bueno, igual, ¿alguien más? O pasamos ya con Alberto. Si es que no era este el problema que quería también resolver. Ya me di cuenta por qué cuando pongo la tableta sobre la lab se apaga. Pues esa es la manera en la que yo creo reconoce que se cerró la pantalla. Cuando ustedes cierran y bajan la pantalla, debe de haber algún pequeño magneto o imán en la pantalla de tal manera, y un medidor de campo magnético o algo, ¿sí? Digamos que por donde está su pad, ¿no? O en el teclado. Entonces, cuando pongo mi tableta sobre la lab, piensa que cerré la lab y por lo tanto se suspende. Mm. No lo había pensado. Tiene sentido. Qué bonito. Y yo creo que pasa lo mismo con la tableta. La tableta también debe tener algo así porque si han visto, si ustedes tienen una tableta y le ponen su funda, también la funda tiene un imán. Entonces, lo mismo debe ser que cuando siente el campo magnético de ese imán, la tableta se suspende. Pero entonces eso pasaría con cualquier imán, y también podría pasar con el celular, por ejemplo. En principio sí.
Pues ya saben que, pues también saben, ¿no? Bueno, Andrea en particular sabe, esta aplicación de Firefox permite controlar, supongo que ese detector, si lo tiene, si el celular lo tiene. De hecho, es un medidor de campo magnético. Entonces, en el proyecto que propuse hace un rato sobre experimentos en física utilizando teléfonos inteligentes, uno de sus compañeros, de hecho, intentó determinar la ley de Curie con su celular, en el sentido de que la aplicación es capaz de leer, dar la lectura del campo magnético del detector de campo magnético del celular y lo utilizó para determinar la dependencia del campo magnético con la temperatura de un imán. Y pues lo que encontró es que sí, si aumenta la temperatura del imán, el campo magnético disminuye. Nada más que tenía apenas 3 puntos, así que no fue mucha información como para determinar si realmente va como la ley de Curie del magnetismo. Por cierto, que se quedó pendiente ese experimento junto con el tuyo, Andrea. Después platicamos sobre ese experimento con el espectrofotómetro. Pero, perdón, me desvié, pero es que de repente se me ocurrió que esa era la razón por la cual se suspendía y me pareció gracioso. Alberto, perdón, regresamos contigo. Sí, profe, muchas gracias. No, y está bien. Es interesante discutir Sí, es esto de los interesante, campos magnéticos. claro. Es lo que nos hace falta cuando ya no estamos en vivo. Yo me acuerdo que en mi licenciatura me acuerdo mucho de eso, de platicar y tratar de resolver problemas con mis compañeros era de lo más estimulante y educativo. A ver, sí, ahora sí. ¿Cuál era el otro problema que tenías duda, Alberto? Sí, profe, el 20C de ese mismo capítulo del Resnick. 20C. Ah, del Resnick. 20C. Perdón. Ajá, del mismo Resnick, El 20. el 20. Ujú. Ok, llegó. El campo eléctrico dentro de una esfera no conductora. Sí es ese, ¿verdad? Sí, profe. De radio R que contiene una tensión uniforme de carga, está dirigido radialmente y tiene una magnitud, pues ya la que conocíamos, ¿no? Es dentro de una esfera no conductora. Ajá. Donde K es la carga total de la esfera, R es la distancia del centro de la esfera. Encuentra el potencial dentro de la esfera, considerando que B es igual a 0 con R igual a 0. ¿Cuál es la diferencia de potencial en el potencial eléctrico en el punto de la superficie del centro de la esfera? Si Q es positiva, ¿qué punto está al potencial más elevado? Demuestra que el potencial para una distancia R del centro, cuando R es menor que R, es igual, está dado por eso. Donde el centro del potencial se considera en R igual a infinito, ¿por qué el resultado es diferente de la parte A? Tu pregunta es eso, ¿verdad? ¿Por qué es diferente con respecto a la parte A? ¿Y ¿O en cómo general la ecuación? deducir en general la ecuación? Ok, yo creo que, ¿te acuerdan que habíamos justamente esta expresión que había utilizado para calcular el potencial eléctrico? Era 1 entre 4 pi epsilon 0 Q entre R, ¿no? ¿Se acuerdan que esa ecuación, de hecho, si revisan las notas, la habíamos deducido suponiendo justamente que el potencial es cero cuando esté en infinito, ¿no? O sea, el potencial se considera. Ese es un detalle sobre el potencial que ya habíamos platicado también, que la diferencia de potencial es una cantidad absoluta. Lo que les dice, la diferencia de potencial entre dos puntos del espacio. Lo que les dice eh, pues es una medida del trabajo que requieren para mover una carga en ese potencial, ¿no? Porque quedaba la ambigüedad al calcular el campo, el potencial eléctrico de algún punto en el espacio que tenga un potencial definido. Cuando nosotros hacemos que en B igual en R igual a infinito el potencial es cero, uno tiene esta expresión, 1 entre 4 pi epsilon 0, Q entre R, directamente. Entonces, con esa expresión, en principio, Alberto, tú podrías calcular ese potencial muy a la que habíamos hecho, por ejemplo, cuando calculamos el campo eléctrico dentro de esta esfera no conductora y con densidad uniforme. Entonces, la metodología es exactamente igual, ¿no? Es empezar eh, algo así, como la ley de Gauss, pero mucho más simple, ¿no? Y les debe de dar ese resultado. Esa es la manera en la que se resolvería el punto C, Alberto. Sí, profe, de hecho yo lo planteé así como
como haciendo la analogía cuando calculamos el campo eléctrico, Ujú. pero no me salió ese resultado. ¿En serio? ¿Qué te salió a ti? Me salió, bueno, primero, mi primera dificultad fue definir los límites de integración. Mm, Yo, yo lo que hice fue integrar desde cero, o sea, desde el centro de la esfera hasta un número a menor que el radio de la esfera. ujú. Y la expresión algebraica de la integral que fue 3 q r al cuadrado, no es r minúscula, o sea, es una variable muda, por así decirlo, Sí. sobre 8 pi epsilon 0 r mayúscula al cubo, donde r mayúscula es el radio de la esfera, evaluada desde 0 hasta... R minúscula me da igual a R, ¿no? O sea, como es muy parecida a la que dice el libro, pero el 3 te quedó fuera. Es que en la del libro me faltaría un 3 Por eso, en pero el tu R 3 quedó, o minúscula. sea, pero es como si tu 3 hubiera quedado fuera. Es que no sé si tal vez es un problema de la edición del libro y ese 3 sí queda fuera. Ajá, es como si el 3 me hubiera quedado afuera exactamente. Y no veo por qué el 3 tendría que quedar dentro. O sea, esa forma de R cuadrada menos R cuadrada, pues te sale de la integración directa. No veo por qué tendrá que salirte un 3 ahí dentro. Yo creo que tu respuesta está bien y hay un problema con el libro, pero ese no, no tengo aquí mis notas para recordar el resultado, no lo he verificado. No han, estaba buscando en el Serway, sino luego, hay unos problemas que están repetidos entre el Serway y el Resnick o algún otro libro. Si échale un ojo a algún otro libro, Alberto, si encontramos que ese 3 debería estar fuera, pues es un problema de la edición, tiene un error y tu resultado está correcto, queda el 3 fuera. Sí, es que ese era como lo que más me conflictaba, me quedaba el 3 afuera. No veo por qué no tendría que quedarte el 3 afuera. O sea, ¿por qué tendría que quedarte dentro, perdón? Entonces yo creo que tu resultado está correcto, Alberto. Si quieres, nada más para salir de dudas. Mándame una captura de tu solución hasta ahorita, este, por el chat, directamente de preferencia. Y veo, si encuentro algún fallo en tu lógica. Si no, pues está correcto y hay un problema con la edición. Pero no sabremos hasta que encontremos o el libro físico para corroborar, que usualmente creo que es una edición, creo que al menos yo la edición que tengo, que creo que es la que compartí, la que no me acuerdo si contra alguno de sus compañeros, es la cuarta edición. No sé si tal vez física existe una edición adelantada. Ay, al rato también checo en la casa, tengo el Resnick. Lo voy a revisar. Es que en eso de que ando de un lado a otro, luego utilizo la versión digital y eso nada más tengo la cuarta edición. Creo que la física debe ser la sexta. Verifica eso, pero si no, también mándame ese resultado, Alberto. Yo creo que está bien. No veo por qué tendría que salir un 3 dentro. Sí, profe, si quiere ahorita se la mando, la foto. Genial. Sí, está bien. Bueno, entonces yo creo que estás bien, así que no veo por qué, y sobre todo porque es muy sospechoso de que todo lo demás te da perfectamente igual. Incluso si no te saliera el R cuadrada menos R cuadrada, o sea, el R mayúscula del cuadrado menos R minúscula del cuadrado, ahí uno empezaría a dudar de que hay algo, ¿no? Pero si todo te sale bien y no te queda ese 3 es muy sospechoso. Más si a ti te queda el 3 afuera, o sea, suena mucho a un problema de edición. Ah, entonces, ahí pues te respondo, Alberto. Tengo. Sí, perdón. Sí, profe, igual ahí ya la puse en el chat. ¿Está bien? Está bien, genial. Gracias. Entonces, déjame lo reviso más a rato para que revisarlo con calma, ¿va? Y pues ya que lo Sí, pusiste, profe. si hay contribución de tus compañeros, pues una vez. Bueno, tengo que dejarlos porque tengo que aplicar examen ahorita y no lo he subido a la plataforma y sus compañeros lo esperan a las 12 porque es la hora en la que empiezan a hacer el examen.
Pero mándenme mensajes si tienen más problemas. Recuerden que tienen toda la tarde para continuar con la resolución de los problemas. Pero pues creo que aquí salieron las confusiones o las preguntas de los que parecería que son más problemáticos. Que siempre hay 3 o 4 que son los más complicadillos o elaborados, ¿no? Entonces los demás no creo que tengan problema. Y más que ya he visto que ya hay 15 de 31 tareas listas para calificar. Entonces, chicos, échenle ganas y nos vemos el jueves para nuestro examen. ¿Va? Sale, profe. Dale, profe, muchas Dale, gracias. profe, gracias. Dale, Entonces, profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. nos vemos. Cuídense, chicos. Bye. Se trabó.